Sí. Buenas noches a todos. ¿Sí? No. Ok. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos al evento que sigue Venezuela. Vamos a iniciar con las gloriosas notas del himno nacional. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Que viva Venezuela! Que viva. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente a todos por asistir a este evento. Queremos agradecer a Dios principalmente por permitir reunir a este maravilloso panel con nosotros, por permitir a que cada uno de ustedes pudiese llegar a esta hora a pesar del tráfico, del trabajo y de todas las actividades que día a día tenemos que llevar en nuestras vidas. Tenemos que agradecer también a quienes hicieron posible este evento y nos acompañan en este momento. Quiero que den un paso hacia adelante a venezolanos activos en Georgia, quienes hicieron posible este evento, también Avenex, representantes de Avenex y representantes de 4 por Venezuela. Para ellos un fuerte aplauso, por favor. Me disculpan también que les estoy dando la espalda a los panelistas, pero no quiero hacerlo. El problema es la corneta. Sí. Bueno, el evento se denomina ¿Qué sigue Venezuela? Y es una pregunta muy propicia que tenemos guardada entre nuestro corazón, entre pecho y espalda. Cada uno de los venezolanos nos preguntamos cada día, ¿qué es lo que sigue ahora para todos los venezolanos? ¿Cuál es el siguiente paso? Seguimos día a día las noticias constantemente preguntándonos qué es lo que va a ocurrir. Hoy justamente recibimos la noticia ya en la OEA y es una gran noticia de que pueda estar Tarre Briceño representando a Venezuela en la OEA. Así como esa, bueno, numerosas noticias que día a día no dejamos de seguirlas y que nos mantienen en alerta y preguntándonos qué sigue. Por eso la pregunta de este evento. También agradecemos a quienes hicieron posible este evento, nuestros sponsors, Amigos Insurance, de Moreno Law Farm, Castel Painting, Ayatok Interpreters, Tacataca Restaurant, Valentino Bakery, Plantation Quellit, Arepita Café Restaurant, IPT Painting Services, Gloria Arte Realtor y Montenegro Graphic Design. A todos ellos muchísimas gracias y les damos un fuerte aplauso, por favor.
Muy bien. Ahora sí, vamos a presentar el panel. Nos acompaña David Smolansky, Marisela Castillo y Gustavo Marcano. Vamos a hacer una breve reseña de cada uno de ellos. Casi todos lo conocen, pero vamos a estar claros para que estemos en contexto con quien estamos conversando hoy. David Smolansky Urosa es un político venezolano y dirigente del Partido Voluntad Popular. Fue alcalde del municipio de Latillo, en Caracas, Venezuela, para el periodo 2014-2018. Siendo el alcalde más joven de Venezuela, fue reconocido por la Cámara Junior Internacional, por sus siglas en inglés, como el joven político sobresaliente del mundo en el año 2015. Smolansky fue amenazado con cárcel por el gobierno de Nicolás Maduro y ha permanecido en el exilio desde el 13 de septiembre de 2017. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos esta noche. Gustavo Eduardo Marcano Antúnez es un político venezolano, exalcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja y es el actual ministro consejero del embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Es una persona que está aquí para respondernos muchas de las preguntas que tenemos en relación a todo el trámite de los venezolanos en el extranjero y es una persona clave que ha sido puesta por el representante de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y nos acompaña en el panel en el día de hoy. Asimismo, nos acompaña la periodista venezolana y directora de la ONG Acción Humanitaria por Venezuela, Marisela Castillo Aptis, excelente comunicadora, quien fue incluida en la primera edición de la nueva generación de intelectuales políticos, la nueva generación de intelectuales públicos de Latinoamérica, por su aporte a la libertad de expresión y compromiso con el fortalecimiento de la sociedad civil venezolana. Así que para ellos, por favor, un fuerte aplauso y el agradecimiento profundo de estar con nosotros aquí en la tarde. Okay. A continuación, hay unas palabras de agradecimiento y de aclaratoria que desea hacer Avenex. La vamos a dejar en manos de la señora Asia Marín. Adelante. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias de verdad por asistir, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos inmensamente agradecidos que nos tomen en cuenta, que vengan participantes del gobierno interino. Este es nuestro gobierno. Y nos estén visitando y nos estén dando información que tanto necesitamos y tanto queremos y tantas preguntas que nos hacemos aquí. La aclaratoria viene por el registro de datos que se hizo para este evento en particular. En este evento que sigue Venezuela, fue Avenex quien pidió la base de datos, el registro de cada uno de ustedes, de los que iba a participar, como se hace en todos los eventos. Eso es propiedad de Avenex, solamente se hace por evento. Y tiene dos finalidades. La primera es llevar un head count para no respetar lo que es la capacidad del local. Siempre se hace. Y la segunda es mantener su información, que realmente es muy sencilla, sus nombres, sus emails, y si ustedes quieren que los sigamos contactando, para invitarlos a futuros eventos, tanto de Venezuela, de información, todos los eventos de recolección, de ayuda humanitaria que siempre se están haciendo nuestra organización, Venezolanos Activos y todas las organizaciones que participamos activamente en Atlanta, en el estado de Georgia. Les agradecemos que nos hayan escuchado, les agradecemos su presencia y que se hagan réplica de que estos datos y esta base de datos es solamente para consumo de nosotros los georgianos. Gracias. Muchísimas gracias, Asia. Muy válida la aclaratoria para esta noche y para dar continuidad al evento. Quiero hablar un poquito de la dinámica porque todos se estarán preguntando, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a hablar primero? ¿Cómo va a ser el tema de las preguntas y respuestas? Y esta es un poco la dinámica para que todos estemos en sintonía de cómo se va a desarrollar. Los panelistas van a hacer el desarrollo de sus temas uno a uno. Es importante, va a comenzar Marisela Castillo, que es periodista,
Ella tiene un libro además que está en la entrada. Si ustedes desean obtener el libro, mayor información, pueden dirigirse en la parte de la entrada para obtener mayores detalles. También al final vamos a dar un poco del briefing del trabajo de Marisela. Luego también, luego de la intervención de Marisela, tendremos a David Smolansky para dar su intervención y luego Gustavo Marcano hará lo mismo. Una vez que ellos terminen todo el desarrollo de sus temas, cada uno de ustedes recibió al entrar un papelito donde pueden hacer sus preguntas. Vamos a insistir en que las preguntas sean escritas, de manera que haya orden al momento del tema de las preguntas y respuestas, la jornada de preguntas y respuestas. Entonces agradecemos que mientras los panelistas van desarrollando sus temas, tienen preguntas, puedan escribirlas. Va a pasar una persona a recoger las preguntas. Las preguntas van a ser seleccionadas porque seguramente se van a repetir muchas. Entonces, las que, digamos, están en consonancia, que son comunes, se van a catalogar para luego dar inicio a la jornada de preguntas y respuestas, a la parte de respuestas, ¿ok? Entonces, esa es un poco la dinámica. Vamos a comenzar sin perder más tiempo con Marisela Castillo. Marisela Castillo es una reportera con 10 años de experiencia en comunicaciones, relaciones públicas y periodismo, combinado con 2 años de consultoría independiente en comunicaciones estratégicas para promocionar el liderazgo y empoderamiento de las mujeres. Marisela también es fundadora y directora ejecutiva de la organización Acción Humanitaria por Venezuela y recientemente presentó su libro Cuando los medios son noticias, y su trabajo está nominado para el premio de mejor libro del año por los premios de Napolitans. Bienvenida, Marisela. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a todas las organizaciones que hicieron posible que hoy nos estemos reuniendo. Siempre es muy sabroso y muy rico estar entre venezolanos. Yo siempre digo que para mí hablar de Venezuela, más que un privilegio, pues es un deber, porque y más si se trata de denunciar lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de libertad de expresión. Siempre, justamente el año pasado, en septiembre del 2018, junto con Daniel Palacios, también reportero, periodista venezolano, publicamos un libro llamado Cuando los medios son noticias, en donde justamente recopilamos y registramos las agresiones a la prensa, a los periodistas, a los medios de comunicación durante el régimen de Hugo Chávez. Por lo que a partir de ahí se ha convertido en un deber, ha sido nuestra área también de estudio y de especialización, pues contar y denunciar en cualquier rincón del mundo lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de libertad de expresión. A raíz de ese momento se ha hecho cada vez más frecuente que nos pregunten cómo está el tema de la libertad de expresión, cómo están haciendo los periodistas en Venezuela, cómo está haciendo la gente para informarse, cómo cambió toda esta dinámica a raíz de Maduro, de Chávez, en fin. Y yo siempre he tratado de intentar ilustrarlo de la mejor manera. Y creo que lo que vivimos hace muy poco, que fue el apagón, los que tienen familia en Venezuela saben lo difícil y lo angustiante, lo sofocante que fue que nuestros familiares en Venezuela no tuvieran luz por días, semanas, y con todo lo que eso significaba. Y cuando me preguntan cómo está el tema de la libertad de expresión en Venezuela, siempre trato de ilustrarlo de esa manera. El apagón en Venezuela no es solamente un apagón eléctrico, es también un apagón informativo. Es donde un régimen nos ha quitado, no solo a los periodistas, sino también a los ciudadanos, a los venezolanos, el derecho de preguntar, el derecho de pensar por uno mismo, el derecho de discernir, el derecho de tener elementos de información para poder llegar a las conclusiones que uno quiera llegar teniendo la información que uno debe tener. Y así está el periodismo. El periodismo venezolano está resistiendo, está pasando por uno de los momentos más oscuros y más difíciles. Nosotros en el libro Cuando los medios son noticias recopilamos esto porque además sentimos que teníamos el deber de fortalecer la memoria colectiva, la memoria como sociedad, como país, para dejarlo escrito
y para que no solamente sea de referencia para Venezuela, sino para la región, de que el ciudadano pueda tener a la mano una publicación en donde diga cuándo las alarmas de la libertad de expresión se encienden y cuándo es el momento de los ciudadanos de entenderlo y de tomar control, porque ya sabemos todo lo que cuesta recuperar la libertad cuando nos las quitan. Entonces justamente nosotros como periodistas pues fue nuestra motivación y ahora vamos, digamos, por el mundo pregonando este mensaje, sobre todo haciéndole la invitación a las personas de tomar conciencia de la importancia que significa tener libertad de expresión y que los ciudadanos puedan verse nuevamente, sobre todo en Venezuela, reflejados nuevamente en los medios de comunicación. Este capítulo oscuro en materia de libertad de expresión en Venezuela la comenzó Hugo Chávez en el año 1998, cuando llega al poder. Nosotros en el libro claramente lo identificamos así, como el padre de la crisis, una crisis que no solamente ha sido política, económica y social, sino también una crisis mediática, en donde desde el principio tuvo un objetivo, una meta, y estuvo muy claro: la hegemonía comunicacional. Y a partir de ese momento Chávez empieza a cambiar la relación, empieza a cambiar la dinámica de este ecosistema mediático venezolano, creando todo este sistema de público de medios de comunicación, creando todos estos canales del Estado que le servía como plataforma propagandística para poder transmitir su mensaje. Una vez que esto ocurre, evidentemente empieza también, entre más polarizado estaba el país, los periodistas éramos aún más víctimas de violencia, de acoso, de atentados. En el libro, por ejemplo, documentamos y narramos el episodio de cuando Marta Colomina, no sé si ustedes se acuerdan de ella, Marta Colomina le intentaron quemar viva y ella ahí echa el cuento. Y es que justamente en Venezuela pasan tantas cosas a cada hora que se nos van olvidando, todo una cosa tras otra tras otra. Y ahí creo que está la importancia de que cada uno documente y haga su propio esfuerzo para poder fortalecer la memoria colectiva, porque no solamente esto no se puede olvidar, sino tenemos que aprender de los errores, servir de referencia, no solamente para nosotros, sino para la región, de lo que no puede ocurrir, porque nuevamente ya sabemos todo lo que cuesta recuperar la libertad una vez nos las quitan. Y una vez muere Chávez, Nicolás Maduro asume el poder. Ustedes no hace falta explicar ese capítulo de la historia, pero Nicolás Maduro entendió algo, y lo entendió muy rápido, y era que Nicolás Maduro no era Chávez. Y no era Chávez en diferentes razones y por diferentes motivos. Uno, no tenía la legitimidad que podía tener Hugo Chávez al morir dentro de, digamos, el chavismo. No tenía el liderazgo, llegó al poder con unas elecciones muy cuestionadas, tampoco tenía la facilidad de oratoria que pudo haber tenido Chávez, y tampoco como esa facilidad de transmitir sus ideas. Él eso lo entendió muy claro. Y a partir de este momento empieza un capítulo más oscuro en materia de libertad de expresión en Venezuela, que es la etapa lamentable de la compra de los medios de comunicación privados por parte del régimen. Y eso lo hace Maduro porque entendió que no era suficiente lo que ya Chávez venía utilizando, porque venía aún más en desventaja, y ya todo el sistema de medios públicos le era insuficiente a Maduro para seguir implementando como buen alumno la hegemonía comunicacional. Y él dice: esto que yo tengo acá para gobernar no me va a ser suficiente, yo necesito dar un paso adicional. Y lo hizo. Y empiezan entonces todas estas compras con muchísima opacidad, muy cuestionadas, de los medios de comunicación privada. Y se suman entonces los canales privados a este aparato propagandístico que ya había creado Chávez. ¿Cuáles pudieran ser estas compras que se dieron? El diario El Universal, la cadena Capriles, Últimas Noticias, El Mundo, El Líder, Globovisión, todos los canales regionales importantísimos que había a lo largo y ancho del país. Y de esto nada se sabe. No se sabe cuánto costaron, cuánto fue la transacción, quiénes son los dueños. Ahorita es que se viene a saber un poco más de Globovisión. Pero cuando uno se va al registro, bueno, ¿quién es el dueño?
o en efecto cuando se sabe el dueño, a qué intereses efectivamente responde este dueño dentro del mismo régimen, obviamente. Es decir, es toda una larga historia y un capítulo muy, muy oscuro y que también tiene que ser contado, que también tiene que ser documentado. Y bueno, y justamente dentro de las primeras consecuencias pues negativas es este cambio de propietarios de estas empresas. La línea editorial pues evidentemente cambia para favorecer al gobierno. Los espacios de pluralidad, bueno, van evidentemente agotándose. Yo creo que ya los venezolanos en muy pocos medios nos podemos sentir reflejados o en las pantallas o en los medios de comunicación. Y justamente también uno de los datos, como por ejemplo con Maduro, no sé si ustedes se acuerdan, Maduro es tanto la opacidad que hay en su entorno y alrededor de su mandato. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar los índices económicos del país. Entonces, en Venezuela somos un país que no sabemos ni cuáles son nuestras reservas, ni cuáles son nuestra inflación, ni ningún tipo de indicador que permita a los especialistas o tomadores de decisiones poder hacer proyecciones económicas, poder hacer políticas públicas, en fin. Algunas cifras que les tenía acá para poderles ilustrar: 2.400 ataques a la prensa registrados en los últimos 4 años. Esto creo que nos permite ilustrar un poco todo el tema de la represión en Venezuela. Espacio Público, una ONG maravillosa en materia de libertad de expresión, asegura que desde el año 2002 hasta el 2013 se registraron 1.575 agresiones. Estamos hablando que en los últimos 4 años fueron 2.400. En el año 2007 se cierra, por ejemplo, 8 canales de televisión, 54 emisoras, 17 medios impresos que dejaron de circular simplemente porque no había papel. Yo empecé a trabajar en el diario Tal Cual en el año 2011, un diario que empezó en la mañana, que se publicaba en la tarde, después una vez al día, después una vez a la semana, y ahora nada de eso, están en la web, con la suerte de que están en la web, porque hay muchísimos medios que ya ni siquiera en la web están. Entonces, para cerrar y no quitarles más tiempo, yo creo que bueno, el periodismo venezolano está pasando por una etapa difícil, tenemos muchísimos retos. La profesionalización de la carrera, lamentablemente cada vez son más, y además aquí me alegra haberme reencontrado con tantos periodistas de trayectoria que desde chiquita pues admiraba y están acá hoy en Atlanta trabajando en grandes empresas televisoras, pero la realidad es que en Venezuela nos quedamos huérfanos y las próximas generaciones o las mismas generaciones como yo tengo 34 años y yo no sé hacer periodismo de otra manera que no sea esta, en dictadura, en guerra, sin acceso a la fuente, peleándote para poder tener algún tipo de acceso a algo, así sea chiquito, y de ahí poder armar una historia, poder informar a la gente. Y por eso tenemos muchísimos retos. Tenemos el tema de la profesionalización de la carrera, la despolitización también del periodismo, repensar nuevamente qué relación queremos nosotros en Venezuela entre los ciudadanos y nuestros medios de comunicación. Y que nuevamente pues los canales de televisión, los medios de comunicación pues sean el reflejo verdaderamente de los venezolanos. ¿Hay esperanza? Sí, yo tengo muchísima esperanza en el periodismo venezolano. Hay muchos periodistas, no solamente venezolanos, sino extranjeros que están en el país, que siguen denunciando, que siguen informando a pesar de los episodios más oscuros y lamentables, violentos que estamos viviendo. Creo que el 23 de febrero fue uno de esos. Tengo testimonios de periodistas que son, como uno dice, unos duros, y hablaba con ellos en estado de pánico y llorando por toda la violencia que vivieron, por ejemplo, en el Táchira, con los colectivos armados, y allá están, y ellos se quedan ahí, y los periodistas extranjeros siguen viniendo a Venezuela, y aunque los deportan vuelven a entrar, o si no buscan la manera de entrar. Es decir, hay periodismo y hay esperanza, y también la hay en la medida en que los ciudadanos entiendan la importancia que tiene el periodismo libre para las sociedades libres. Muchísimas gracias por estar acá y por escucharme y bueno, y por ser también parte de esos venezolanos que se involucran y que dan un pasito más para reconstruir a Venezuela. Muchísimas gracias, Maricela. Definitivamente un gran ejemplo para los periodistas venezolanos y un gran orgullo tenerte aquí, claro que sí. A continuación tenemos la presentación de David Smolansky.
Quiero decirle a David Shalom, Marishma, y para David su posición es bien interesante. David es un descendiente de 2 generaciones que abandonaron países. A ver, ok, mejor. Les decía, David es descendiente de 2 generaciones que abandonaron países que se convirtieron en estados comunistas. Sus abuelos paternos huyeron de Ucrania cuando formaba parte de la Unión Soviética y se asentaron en Cuba, donde vivieron cerca de 50 años. Posteriormente, en el año 1970, escaparon de Cuba con su padre de 13 años y viajaron a Venezuela. Muchísimas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bien, bueno, muy buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a todos los que han hecho posible que estemos acá el día de hoy. Llevo casi 2 años exiliado y sin falso halago, una de las ciudades que más quería venir era Atlanta. Es una ciudad que considero estratégica en los Estados Unidos, geográficamente bien ubicada, económicamente relevante, y sea además de una comunidad venezolana, como en muchas otras ciudades de Estados Unidos y como en muchos países de este continente, que ha ido creciendo. Soy un migrante forzoso, como todos los que seguramente, o la inmensa mayoría, está acá. Al igual que Gustavo, pues en agosto de 2017, la misma sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ordenó nuestro arresto. En el caso de él, siendo alcalde de Lechería en el estado Anzoátegui, en mi caso siendo alcalde de Latillo en Caracas, el estado Miranda, y nos tocó pues salir por una decisión ilegal, ilegítima, que no solamente nos instituía el cargo, sino ordenaba nuestro arresto. En mi caso particular, pues tuve que pasar 35 días en clandestinidad hasta poder salir por una selva frontera Brasil con Venezuela, y estando en Brasil, bueno, se me dio la oportunidad de ir para acá y así llevo ya casi 20 meses exiliado para seguir con la tradición familiar que hablaban al principio, para decirle a mi papá que podía competir con él. Son muchos los temas que hoy pudiéramos hablar. Me ha tocado en Washington asumir una posición que le doy gracias a Dios hoy tenerla, que también al final uno se da cuenta pues que el trabajo rinde sus frutos. Actualmente me encuentro en la Organización de Estados Americanos coordinando con el secretario general Luis Almagro, que en nombre de él les mando un gran saludo. Él sabe que estamos acá, y que ha sido una persona... Yo siempre le digo, yo lo llamo a él Don Luis, y yo le digo, Don Luis, usted es el uruguayo más venezolano que existe. Y él sabe que estamos acá, y pues él desde el final del año pasado me designó para coordinar un grupo de trabajo para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región, y desde enero también me ha autorizado a ser su delegado especial ante el gobierno interino de Juan Guaidó, y más específicamente ante la embajada de Washington, con el embajador Carlos Vecchio y con el ministro consejero Gustavo Marcano. Yo quisiera empezar con una reflexión, y pensemos un segundo, ¿qué estábamos haciendo nosotros el 1 de enero de este año? ¿Cómo estábamos recibiendo el 2019? ¿Quiénes tienen familia aquí en Venezuela aún? Levanten la mano. Pues la inmensa mayoría aún tiene seguramente un hijo, un padre, una madre, un hermano, o así sea un buen amigo que está en Venezuela. Y el 1 de enero de este año, ¿cómo fue? Sumergido en desesperanza, profunda desmotivación, las calles desmovilizadas. Lo único que veíamos era la gente cruzando el puente internacional Simón Bolívar para llegar a Cúcuta. Lo que escuchamos de Venezuela era seguramente amigos y familiares haciendo planes para decir, mira, no, ya yo en 3 meses me voy, ya yo puse la renuncia en el trabajo y me voy la semana que viene. Un país donde lo que se hablaba era más bien cuántos años más iba a durar Maduro. Eso fue el 1 de enero de este año. Es decir, hace poco más de 3 meses, hace apenas un trimestre. ¿Y qué país hay hoy? Hay un país que ha recuperado la esperanza.
Hay un país donde las calles nuevamente están desbordadas de gente. Hay un país donde no hay nada más importante para la comunidad internacional que es lo que sucede en nuestra Venezuela. Hay un país donde la gente, a pesar de la persecución, las detenciones arbitrarias, los allanamientos, la violación sistemática de los derechos humanos, la gente sigue resistiendo. Un país que se ha encontrado, porque esa es otra cosa que es el 1 de enero, un país donde los actores políticos, no nos vamos a caer a cuento, estaba dividido, con una Asamblea Nacional que tenía una credibilidad lesionada. Hoy una Asamblea Nacional que se ha reivindicado, unos actores políticos que nos hemos unido. Es decir, se ha hecho un cambio significativo. A mí que me tocó ser alcalde, y Gustavo seguramente comparte esto, cuando uno empieza la gestión, dicen, tus primeros 100 días de gobierno. Tú los primeros 100 días de gobierno, a ver si me reduces los delitos, o los primeros 100 días de gobierno, bueno, había 1000 huecos y dijiste que por lo menos ibas a faltar, ibas a bachar 100, o en tus primeros 100 días de gobierno te comprometiste a recuperar un espacio público, y eso va a todo nivel, al alcalde, al gobernador y sobre todo a los presidentes se les juzga, se les evalúa los famosos primeros 100 días de gobierno. Bueno, hoy Venezuela tiene un presidente que se llama Juan Guaidó, y nosotros somos gobierno, nosotros no somos más oposición. Y el presidente Guaidó no lleva ni 90 días en el cargo. No lleva ni 90 días ejerciendo su responsabilidad como presidente de Venezuela. ¿Y qué se ha logrado en este tiempo? Bueno, en primer lugar, ha surgido un liderazgo emergente, fresco, en donde existe el respaldo de la inmensa mayoría de los venezolanos dentro y fuera del territorio nacional. Solamente basta con ver lo que pasó hace unos días en el estado Zulia o en el estado Falcón. Desbordado a pesar de que no había luz, y la gente con tanta nobleza iluminaba la manifestación con sus celulares. Así se quedara sin pila el resto de la noche. En segundo lugar, todo lo que ha hecho el presidente Guaidó es legal, es constitucional, jurídicamente es sustentable, a través del artículo 233 que todos acá conocemos. Se asumió funciones de gobierno por un vacío de poder que se generó a partir del 10 de enero por un fraude que hubo el año pasado. En tercer lugar, lo que se ha hecho no solamente es jurídico, también es legítimo, porque se ha hecho a través de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó no es que apareció de la nada. Juan Guaidó no es que estaba en algún lado y de repente dijeron, no, asume tú. Juan Guaidó es diputado por el Estado Vargas, y de hecho fue reelecto en el 2015, porque poca gente no sabe o no se acordaba de que él ya venía siendo diputado en el año 2010. De hecho, en ese momento era uno de los diputados más jóvenes de Venezuela. Y en cuarto lugar, hoy 54 países reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Desde Australia, que hoy es jueves, pasando por Inglaterra hasta Colombia o Brasil, hoy dicen que Juan Guaidó es jefe de Estado de Venezuela. Y eso no es poca cosa. Eso es un caso único, excepcional, sin precedente en la historia de América Latina y el Caribe. Y eso es gracias a ustedes. Eso es gracias a 30 millones de venezolanos que no se han rendido, a 30 millones de venezolanos que por 20 años han protestado de manera pacífica, de manera no violenta, a 30 millones de venezolanos que han hecho asambleas como estas, mañana, tarde y noche, fines de semana, feriados, a 30 millones de venezolanos que, como dijo Winston Churchill, nos ha tocado también derramar sangre, sudor, lágrimas, enterrar a jóvenes inocentes que fueron asesinados por la dictadura. Nos ha tocado navegar en aguas turbulentas, separar a nuestra familia por la migración. Juan Guaidó es un joven que no conoce otra cosa que una dictadura. Yo formé parte del movimiento estudiantil en 2007 y ahí lo conocí. Él era estudiante de ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello, yo era estudiante de comunicación social. Y no hemos visto nada diferente que esta dictadura. Hemos crecido con nuestras libertades restringidas, hemos crecido viendo a nuestros amigos y familiares yéndose del país, hemos crecido visitando los cementerios por gente que han asesinado, ya sea al AMPA o la dictadura, hemos crecido en una nación donde no importa cuánto trabajes, el dinero no te alcanza para independizarte. Y a pesar de eso,
no ha habido forma de que a la juventud en Venezuela la hayan podido doblegar, adoctrinar o ideologizar a favor del régimen. Todo lo contrario. No hay nada hoy más firme y más potente contra la dictadura que sus jóvenes y los estudiantes, y que lo más hermoso es que ha habido siempre una generación de relevo. Entonces esa es la primera reflexión que yo hago, porque a veces yo me alerto, me sorprendo a veces cuando veo en las redes sociales o algo. No es que ya se enfrió el movimiento, es que ha perdido fuerza, es que se ha desinflado. Lo que pasó en Falcón fue impresionante. Y no sé si ustedes han visto algunos videos o imágenes que ya se han salido, como Guaidó tuvo que tomar una lancha para poder llegar al estado Falcón. La gente tuvo que iluminar con sus celulares, como decía anteriormente, para poder verlo hablar. El estado Zulia, que ha sufrido seriamente, uno de los estados que más ha sufrido en esta coyuntura, sin luz, sin agua, con muy fuertes persecuciones, con un gobernador desquiciado que ha dicho que primero va por la oposición antes que lleguen los americanos. La gente se desbordó por las calles del estado Zulia. Entonces, yo soy un convencido de que cuando uno compara cómo empezamos en 2019, posiblemente el año nuevo más triste, más pesimista, más desesperanzado que hayamos tenido en nuestra historia, a lo que tenemos hoy, el cambio ha sido el cielo a la tierra. Ahora, falta un elemento para completar la transición en Venezuela, y es el elemento militar. No nos vamos a caer aquí a cuento, yo lo he venido diciendo. Es la única pieza que falta en el rompecabezas para formalizar la transición, para el cese de la usurpación y el inicio del gobierno de transición. Bueno, a la Fuerza Armada Nacional hay que entender la estructura y lo que estamos enfrentando. La Fuerza Armada Nacional en Venezuela tiene cerca de 2.000 generales. Eso es más que toda la OTAN. La OTAN, que es el tratado militar más importante del planeta, que reúne las principales potencias del mundo, no llega a tener 2.000 generales, que es lo que tiene Venezuela. Generales que por años se han beneficiado de posiciones políticas y de negocio de todo tipo, y que son hoy con los grupos irregulares los que están protegiendo a Maduro en el poder. Sin embargo, el sentir de la inmensa mayoría de la Fuerza Armada Nacional, que muchos de ellos son jóvenes, rangos medios y bajos, también se les va la luz, llegan a su casa y la nevera está vacía por falta de comida, se le enferma un familiar, no tienen cómo curarlo por falta de medicamentos, y por cierto, también son víctimas del AMPA, porque en los últimos 4 años en promedio han asesinado a 300 soldados y policías en Venezuela. Poca gente comenta esto, pero en los últimos 2 años ha habido 7 movimientos militares en Venezuela, que ha generado la detención ilegal de más de 200 soldados y policías que están siendo hoy seriamente torturados y que sus familias están siendo perseguidas. Y que muchas veces aquí, en Estados Unidos, en la ciudad que uno menos se puede imaginar, se tropieza a un hermano, un hijo de algún soldado que hoy está siendo torturado en el DGCIN, como nosotros lo revelamos en la Organización de Estados Americanos hace 2 semanas. Ciertamente hay agentes extranjeros, especialmente cubanos, actuando en cárceles venezolanas, en cuarteles venezolanos, donde interceptan, monitorean, persiguen a los soldados venezolanos. Pero esa es la pieza que falta para completar el rompecabezas. Y eso hay que decirlo sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de plurito, porque cuando toque reconstruir el país, que yo soy un convencido que ese proceso empezará muy pronto, bueno, así como tocará encargarse de la salud, de la educación, de la seguridad, de la energía, de la infraestructura, también tocará encargarse de reinstitucionalizar a la Fuerza Armada Nacional. Y por eso es un tema que hay que hablar sin sentirlo ajeno. Pero es que también nosotros estamos enfrentando una dictadura que no es una dictadura convencional. Yo estoy cansado de las comparaciones que se han hecho de la dictadura venezolana con lo que sucedió en Chile, con Pinochet, con lo que sucedió en Argentina, con Videla, con lo que hoy sigue sucediendo en Cuba, con Díaz-Canel y que empezó Fidel Castro, y con todo respeto a quien pueda tener alguna nacionalidad la que yo acabo de mencionar. Pero esto no es una dictadura más. Esto es una dictadura que se asemeja mucho más a regímenes en África, a regímenes extremistas y fanáticos en Medio Oriente. Estamos enfrentando un narcopetroestado, que las estructuras de poder han sido secuestradas por mafias, por estructuras criminales. Yo me pasé 9 días para el intento de ayuda humanitaria el 23 de febrero en Colombia. Yo he visitado la frontera 7 veces en menos de un año. Y no solo la frontera con Cúcuta,
he estado en La Guajira, he estado en Boavista, en Brasil, donde poco se habla de esa frontera, donde, ahorita le voy a hablar más tarde de eso, donde hay 15 campamentos ya de venezolanos refugiados. Y lo que yo vi el 23 de febrero, más allá del bloqueo de la comida y las medicinas, y que la hayan quemado, es que había un portafolio criminal en el Puente Internacional Simón Bolívar. Colocaron a la PNB, a la Guardia Nacional, al FAES, a colectivos, supuestos miembros del ELN, PRANES, todo eso armado, disparando y causando heridas, lesiones, asfixia a venezolanos que simplemente queremos llevar la comida y la medicina. Bueno, eso es lo que hoy mantiene a Maduro en el Palacio de Miraflores. Maduro no está porque es que la economía venezolana está bollante. Maduro no está porque es que resulta que ha hecho una red de autopistas que la gente está contenta. Maduro no sigue porque es que de repente ha reinventado la agricultura en Venezuela y ahora somos el primer exportador de café en América Latina. Maduro no está en el poder porque es que es un tipo popular, que lo respalda a la gente, que es carismático. No, Maduro hoy, de cada 10 venezolanos, 9 quiere que se vaya. Y se mantiene en el poder por las armas, por las balas, por el miedo que genera en la población. Es por eso que se mantiene Maduro en el poder. Por eso es que hay cerca de 1000 presos políticos. Por eso es que en el año 2015, solo en el año 2015, se han ido 3.700.000 venezolanos. Y en estos 20 años se calcula que cerca de 5 millones de venezolanos han abandonado su país. No garantiza lo más sagrado lo más sagrado que tiene un individuo en este mundo, que es el derecho a la vida. Todos los días en Venezuela muere alguien porque no come, porque no se puede curar en un hospital, porque es víctima de lampa o porque simplemente es perseguido en una manifestación y luego torturado en una cárcel. Eso es lo que hoy mantiene a Maduro, es un estado criminal lo que estamos enfrentando. No es fácil lo que nos ha tocado a los venezolanos, no es nada fácil. No con esto yo quiero justificar errores que se hayan podido cometer, no con esto yo quiero justificar cuestiones que se pudieron haber hecho diferentes en años anteriores. Pero esto no es una dictadura convencional. Y la otra moraleja que debemos tener de estos 20 años es que Chávez, que es el artífice de esta tragedia, es posiblemente el primer caso de esta región de las dictaduras modernas, de aquellas dictaduras que usan la democracia para destruir a la democracia. Porque ¿cómo fue la elección en el año 98 en Venezuela? Con medios de comunicación independientes, una realidad completamente diferente a la que planteaba, la que describía Marisela, con alternabilidad de poder, con partidos políticos. Cualquier candidato que quisiera postularse a presidente lo podía hacer, con separación y autonomía de los poderes públicos. Que tiene una democracia con defectos, con errores, con casos de corrupción, sí, no hay democracia perfecta. Usó la democracia, yendo a elecciones, y usando la democracia, conquistando el poder, destruyó la democracia. Y nuestro primer año y medio fue decisivo. Yo estaba en México la semana pasada y lo explicaba. Los primeros 18 meses que estuvo Chávez en el poder fueron decisivos porque cambia la constitución, relegitima los poderes, y un tipo que había sido electo para el año 99 a 2004 terminó siendo electo no por 5 sino por 6 años con reelección indefinida. Entonces, eso es lo que hemos sido víctimas. Los venezolanos hemos sido parte de un experimento mundial. Y cuando uno ve muchas otras dictaduras hoy en el mundo, por ejemplo Turquía, que es un gran aliado de Maduro, también empezó por una democracia, con elecciones. Entonces ya no necesariamente hay que tomar los tanques, ni las balas, ni las armas para conquistar el poder. Se puede hacer a través de la democracia. Ahora bien, cuando siente que puedes perder el poder, entonces usan las armas, los tanques y las balas como están usando ahora en Venezuela. En el año 98 fueron esas elecciones. ¿Cómo fueron las del año pasado? Lo del año pasado no se puede llamar una elección, fue un fraude. Partidos políticos ilegalizados, los principales candidatos presos y en el exilio, los medios de comunicación completamente censurados, toda una Asamblea Nacional Constituyente completamente ilegítima. Eso es lo que hemos vivido nosotros en estos 20 años. Pero además de eso, 20 años de la peor corrupción que se haya visto en América Latina, y 20 años donde hay grupos criminales que tienen como Venezuela un santuario. Yo veía hoy lo del presidente Alan García, expresidente de Perú, que temprano hoy en la mañana llegó la policía para arrestarlo por un caso de soborno y lavado de dinero por Odebrecht. Se pegó un tiro en la cabeza, llegó con vida al hospital y falleció. El caso Odebrecht fue un caso del año 2001-2016, 15 años en varios países de América Latina. Una transnacional
de construcción brasilera. Y son 800 millones de dólares en lavado de dinero y soborno. Quizás el escándalo más grande que se haya conocido en América Latina y el Caribe, donde hay varios presidentes presos por ese caso, otros presidentes que ni siquiera pueden volver a su país, y bueno, ya hay un expresidente que hasta se murió, ¿no? O sea, se suicidó. Bueno, el caso de Andrade y Gorrín en Venezuela, que fue un solo país, en menos tiempo, fue 1.000 millones de dólares. O sea, fue más que todo lo de Odebrecht en toda América Latina en 15 años. Eso es lo que se han desfalcado esta gente. Es el régimen criminal que estamos enfrentando. Así han comprado mucha gente y así se ha lavado mucha plata. Por eso la otra moraleja que nos tenemos que llevar es que los servidores públicos tenemos que ser transparentes, honestos, con gobiernos abiertos, plurales. Esa tiene que ser nuestra obsesión. Uno no llega a la política, al servicio público, al poder para lucrarse. El que quiera eso, que no se meta a esto. Porque si no, la corrupción siempre será el peor cáncer que tengan las instituciones de Venezuela. Y así como el cáncer hay que extirparlo, la corrupción hay que extirparla en Venezuela. De frente. Entonces, para enfrentar este estado criminal hay varias opciones. Y yo me voy a adelantar a las preguntas, porque una de esas puede ser el artículo 187.11. Yo quisiera aquí hacer algo muy pedagógico. Hay 5 palabras que no se deberían utilizar cuando hablamos de este tema: invasión, intervención, injerencia, uso de la fuerza y guerra. No son palabras o frases acertadas para la situación en Venezuela. Si se llegase a ese punto, escúcheseme bien, si se llegase a ese punto, se tendría que hablar de una misión de cooperación militar multilateral, que por cierto, algo de eso hoy adelantó el presidente Lenín Moreno en el Consejo Permanente de la OEA. Pero ustedes escuchan al presidente Lenín Moreno y escuchan lo que él cita, no habla nunca de esas 5 palabras que acabo de mencionar. Y eso es lo que dice el artículo 187.11, que el presidente de Venezuela puede solicitar una misión militar extranjera, que no debe ser unilateral, debe ser multilateral, y en este caso sería para desmantelar a la estructura criminal que hoy tiene secuestrado a 30 millones de venezolanos. Es un tema que hay que discutirlo con seriedad, con altura, con madurez política, y no ligeramente por las redes sociales. Porque aquí nadie está compitiendo ni por un cargo, ni cuántos retweets va a tener, ni cuántos likes va a tener, cuando se trata de algo que va a abarcar un antes y un después. E insisto, si se llegase a ese punto, si los militares en Venezuela logran articularse, asumir una posición institucional, sacar a Maduro del poder y reconocer a Juan Guaidó como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, no se habrá llegado a ese punto. Pero si se llega, esas son las frases que se deben utilizar, o ese es mejor dicho, el término que se debe utilizar para emplear. Yo creo que la diáspora en Estados Unidos tiene mucho que aportar. He tenido la experiencia en estos 20 meses de ver distintos rostros de la migración venezolana, desde el niño de lunes a lunes. En todo caso, si hay algo que estoy convencido que es fundamental para la salida de la dictadura, es lo que haga la diáspora venezolana. Sin exagerar, yo les comparto que día que pasa el usurpador en Miraflores, día que más responsabilidad los venezolanos que estamos afuera asumimos. Día que pasa Maduro usurpando el poder, día que más compromiso nosotros vamos a asumir con los venezolanos. Por una sencilla razón: los que están en Venezuela hoy no están viviendo, están sobreviviendo. El venezolano no se levanta hoy a planificar unas vacaciones en 3 meses. Se levanta a ver si hay agua para bañarse. Se levanta a ver si hay comida en el abasto para comer. Entonces, yo creo que hay 3 puntos que los venezolanos podemos trabajar. El primero: no dejen de sensibilizar a nadie acá en Atlanta o en el estado de Georgia. No solamente el trabajo de la comunidad internacional es lo que digan los presidentes o lo que diga el secretario general de la OEA o el secretario general de la ONU. La otra vez compartí una conferencia con Moisés Naim y me gustó mucho algo que él decía: ¿qué es la comunidad internacional hoy en el siglo XXI, en la época de las redes sociales? A lo mejor un tuit de Joseph Martínez aquí en Atlanta tiene más impacto de lo que diga un presidente en otra parte. ¿Es verdad? A lo mejor un tuit de un atleta, de un artista, o un pronunciamiento de él, o un foro con él sobre esto,
Él, por poner un ejemplo, porque sé que es alguien aquí muy querido en Atlanta, pero cualquier otra persona, Ronald Acuña Jr. Esa es la comunidad internacional en estos tiempos. Puede tener más impacto de lo que diga cualquier presidente. Entonces no dejemos nunca de sensibilizar y trabajar no solo a nivel nacional. El alcalde de Atlanta, el gobernador de Georgia, las distintas autoridades legislativas locales y regionales, llévenle siempre el caso de Venezuela. No dejen de decir lo que sucede en Venezuela, la violación sistemática de los derechos humanos, cómo la dictadura de Maduro no solamente es una amenaza y afecta a los venezolanos, sino que se ha convertido en una amenaza para la región, la cantidad de venezolanos que se están yendo en contra de su voluntad, la comunidad venezolana que hay en Estados Unidos, y eso lo sensibiliza. Y acuérdense lo que le estoy diciendo, no ha habido nada más importante en 2019 para el mundo que lo que sucede en Venezuela. Hoy se publicó las personas más influyentes del mundo según la revista Time, que es una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, y Juan Guaidó salió como una de las personas más influyentes del mundo. Entonces nosotros tenemos que sensibilizar a todo nivel. En segundo lugar, cada vez que se convoque una movilización o una protesta, salgan y participen en ella. Y no se cohíban si son 10 o son 20. No se cohíban si es un sábado o es un domingo en la noche. Salgan y protesten. Miren, en el 2017, antes que me destituyeran, que yo participé en los 120 días de protesta, que me tocó visitar en 5 semanas consecutivas el cementerio enterrando a un joven que había sido asesinado por la dictadura. No había nada que motivara más a nosotros que ver protestas de venezolanos en el exterior. Que ver una bandera de Venezuela. Yo estaba hace 2 semanas en un foro igual en San Francisco y me acuerdo que hicieron una cuestión, 20 venezolanos con el Golden Gate atrás. Y eso era tan motivador. Ustedes no se imaginan, uno se siente acompañado, protegido, que no está solo. Entonces no dejen de movilizarse. Y en tercer lugar, creo que hay una oportunidad muy grande de vincularse al Plan País. Venezuela va a ser duro, pero al mismo tiempo va a ser fascinante reconstruirla desde cero en pleno siglo XXI. Educación, salud, seguridad, energía, infraestructura, cultura, turismo, deporte. Por donde uno se quiera meter en Venezuela, todo habrá que hacerlo desde cero. Quienes han tenido la oportunidad, aunque emigrar es difícil, de llegar a este país, echar para adelante, estudiar, formarse, trabajar, ventilarse con ideas del primer mundo, tejer relaciones acá que solamente un país como Estados Unidos te puede ofrecer. Eso lo vamos a necesitar nosotros para la reconstrucción. Nosotros no vamos a ser el único caso del mundo que va a necesitar de una diáspora para que un país se levante de las cenizas. Así pasó en Europa. Incluso así ha pasado en menor medida en Chile o en Colombia, donde mucha gente salió, en el caso chileno por la dictadura y en el caso colombiano por el conflicto armado. Y en lo que va este siglo, Chile y Colombia han sido las economías más bollantes de América Latina, y cuando uno estudia esos casos es porque la diáspora aportó, y aportó porque regresó, y si no regresó, aportó desde afuera. Aportó conocimiento, aportó innovación, aportó emprendimiento, aportó económicamente. Entonces, yo soy un convencido que no hay nada más poderoso ahora para la reconstrucción de Venezuela que es que la diáspora se involucre. Yo me he quedado impresionado de las universidades que yo he ido. Mañana voy a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Yale, y a la universidad que uno vaya, no importa en qué ciudad de los Estados Unidos es, hay unos jóvenes venezolanos brillantes que están por entrar a la NASA, como me pasó en Houston hace unos meses atrás, que están por entrar a algún medio de comunicación importante acá, o que están emprendiendo un negocio innovador. Entonces sí los invito a que se vinculen al Plan País, y que con eso, con Gustavo y yo lo podemos hacer. Yo quiero terminar diciéndoles que estoy seguro que todos acá tenemos alguna cicatriz de lo que han sido estos años. Todos aquí tenemos alguna historia que a lo mejor la hemos tenido guardada para nosotros mismos, o que se la hemos compartido a nuestro mayor confidente, o que bueno, la hemos expresado cada vez que podemos como una especie de terapia. El venezolano se ha ido porque le mataron un hijo. Alguno de ustedes se habrá ido porque fue víctima de un secuestro. Alguno de ustedes se habrá ido porque estaba protestando y lo ahogaron de gas lacrimógeno y le llegaron a su casa unos colectivos y le dijeron que lo iban a matar si seguían allí. Alguno de ustedes se habrá ido porque se cansó de trabajar y no importaba cuánto trabajaba, el dinero no alcanzaba. Alguno de ustedes se habrá ido porque no aguantaba eso de levantarse todos los días y no tener la seguridad de poder conseguir comida, y tenían un bebé recién nacido. Alguno de ustedes se habrá ido porque a lo mejor un familiar falleció
porque no consiguió medicamentos, porque llegó al hospital y no había insumos médicos. Algunos de ustedes a lo mejor habrán emigrado porque tenía alguna enfermedad, no se pudo curar en Venezuela, llegó para acá, se curó acá y decidió no volver. Cada uno tendrá alguna historia de por qué abandonó su país. Pero esa historia, por muy dura que sea, siempre pues, nos ha llevado al hecho de que físicamente podemos estar en Atlanta, físicamente podemos estar en Madrid, físicamente podemos estar en Miami, físicamente podemos estar en Bogotá, físicamente podemos estar en Buenos Aires, pero la mente, el corazón y el alma están en Venezuela. Y estoy seguro que no ha habido nada más duro, no ha habido nada más difícil que llegar la Navidad y dar la feliz Navidad por un mensaje de WhatsApp. Estoy seguro que a muchos de ustedes les tocó el 1 de enero a las 12 de la medianoche con el teléfono llamar en video, y así era la forma de darse el feliz año, con la ansiedad además que ese video se queda congelado porque hay internet, no hay internet allá, o talento, o lo que sea. Les ha tocado seguramente, aquí veo algunos que serán abuelas o abuelos, ver a los nietos nacer desde lejos, o viceversa. A algunos de ustedes les habrá tocado darse un feliz cumpleaños por muchos años consecutivos a la distancia. Habrá otros que pueden tener 1 año sin ver a sus padres, 2 años sin ver a sus hijos, 3 años sin ver a su mejor amigo, 10 años sin ver al vecino en el que se criaron. Migrar es duro, pero también migrar te abre muchas oportunidades, da grandes aprendizajes, y uno se reinventa. Y lo que uno aprende migrando no te lo enseña un liceo, no te lo enseña una universidad, es la universidad de la vida. Y yo estoy seguro, y esto no es de verdad retórico, que Maduro está contra las cuerdas. Y cuando un boxeador está contra las cuerdas hay que noquearlo. No hay que darle oxígeno, aquí no hay espacio para diálogo ni negociación. A Maduro hay que noquearlo. Y una vez que esté noqueado Maduro, habrá cesado la usurpación, habrá el gobierno de transición y desembocará cuando llegue su momento unas elecciones libres y transparentes. En su momento habrá unas elecciones libres y transparentes. Lo importante es el cese de la usurpación y tener gobernabilidad para un gobierno de transición. Y cuando eso va a ocurrir, cuando eso ocurra, que será muy pronto, porque acuérdense siempre cómo estamos el 1 de enero y cómo estamos hoy, acuérdense siempre que no han pasado ni 100 días de gobierno, y que vamos bien, vamos muy bien, como dice el presidente. Yo creo que lo más hermoso que va a pasar en Venezuela no es solamente el inicio de recuperar nuestras libertades, no solamente será el comienzo de restaurar la democracia, no solamente será la posibilidad de llegar a unas elecciones donde finalmente podamos elegir libremente, no será solamente recuperar medios de comunicación independientes, no será solamente la oportunidad de que haya chance para trabajar y producir y echar para adelante. Yo creo que lo más hermoso que va a pasar es el reencuentro de los venezolanos, es el reencuentro como sociedad y es el reencuentro como familia. Que habrá aeropuertos en el mundo repletos de aviones donde las pizarras dirán Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Nueva Esparta, Mérida, donde el puente internacional Simón Bolívar, ese que está bloqueado hoy con container, tendremos gente no yéndose para Colombia, sino tendremos río de gente volviendo para Venezuela, caminando de vuelta para Venezuela. Y que cuando lleguemos a ese aeropuerto de Maiquetía o de cualquier otra parte del país, cuando crucemos ese puente ahí en Cúcuta con Táchira y abracemos a nuestra madre que tenemos años sin ver o a nuestro hijo que tenemos meses sin ver, no habrá nada que pueda sustituir eso que sintamos. Y volveremos muy pronto a amanecer en nuestras casas comiéndonos unas arepas. Volverá el momento donde abrazaremos a nuestro hijo y decirle en su cara: feliz Navidad, feliz cumpleaños, te acompaño en tu acto de graduación. Vendrá el momento donde nos volveremos a perder en la montaña de los Andes, en las playas del Caribe, en las llanuras de Barinas, en los macizos de Guayana o en los edificios de Caracas. Habrá el momento que nos reencontremos con el olor de nuestro país, con la idiosincrasia del venezolano, con la comida de nuestra nación,
Y que más allá de que decidamos regresar de manera definitiva, o a lo mejor ya tendrás una vida acá y dirás, yo vengo de visita y vuelvo. Bueno, en primer lugar, ya podrás volver cuando quieras, sin el temor del pasaporte, y además de eso, teniendo libertad. Pero más allá de eso, vas a volver a un país donde tus hijos les vas a poner la cara y les vas a decir, tienes una nación libre y no una nación con dictadura. Tienes una nación con justicia y no una nación con impunidad. Tienes una nación con seguridad y no tienes una nación con violencia. Tienes una nación con oportunidades y no con incertidumbre. Y cuando tu hijo te da la cara y te diga gracias por dejarme ese país, y gracias por darme la oportunidad de crecer aquí, de trabajar aquí, de estudiar aquí, no tener que emigrar como te tocó emigrar, ese será el momento que como venezolanos nos sentiremos realizados, satisfechos y habremos dicho misión cumplida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. A continuación tenemos la ponencia de Gustavo Marcano, quien es el ministro consejero de la Embajada de Venezuela ante Estados Unidos, designado por el presidente encargado Juan Guaidó. Muy importante que escuchemos atentos toda la información que trae Gustavo en relación al trámite de pasaportes, renovaciones de pasaportes y el reciente comunicado sobre el posible TPS para venezolanos. Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad que para nosotros es un gran honor estar acá en nombre de la nueva misión diplomática que ejerce funciones a nombre de nuestro país Venezuela en los Estados Unidos. Misión diplomática que, como lo decía David, tiene un foco principal o un objetivo principal y un ámbito de acción muy importante, que es el cese de la usurpación. Y hago este énfasis, ya lo decía David, porque mucha gente nos pregunta a veces, bueno, pero si el foco principal del trabajo que ustedes están haciendo es el cese de la usurpación, ¿por qué atender el problema del pasaporte o por qué atender otros problemas que no tienen nada que ver quizás con el objetivo principal? Y esto es muy importante aclararlo porque fue una de las cosas que nos pidió el presidente Juan Guaidó. Además de atender este objetivo principal, hay que empezar a devolverle los derechos que tanto nos han vulnerado durante años. Y es por eso que, siendo este objetivo el objetivo principal de esta delegación, que es trabajar todos los días para llevar adelante el cese de la usurpación, también hemos visto una delegación trabajando para el tema del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, que ya es una realidad y que es un logro de todos los venezolanos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y de todo el esfuerzo que se ha hecho en estas últimas semanas para que empezara a llegar al país. Porque se trata de vidas de venezolanos, se trata de derechos que han sido vulnerados por la dictadura, por el narcorrégimen que tenemos en Venezuela y que nosotros como gobierno que ya somos tenemos que empezar a reivindicar. Y uno de esos derechos que ha sido vulnerado es el derecho a la identidad. Bueno, creo que acá todos estamos sufriendo y estamos padeciendo de las consecuencias de un régimen que viene vulnerando un derecho y por el simple hecho de hacernos la vida imposible a todos los venezolanos, estemos donde estemos. Hoy veníamos del aeropuerto y a David se le caía el pasaporte ahí en el tren y yo le digo, bueno, cuidado, porque bueno, es una de las cosas que más temor le tenemos hoy en día y por eso, y es muy importante la aclaratoria y la hago de esta forma, porque no quiere decir que es que nosotros estamos visualizando este proceso durante muchos meses, no, el foco principal está en que cese la usurpación para que se establezca por completo el gobierno de transición, pero tenemos que empezar a reconstruir una red consular que además fue absolutamente desmantelada. Nosotros al asumir funciones hace 83 días, y el ejercicio que hacía David es muy bueno, tenemos 83 días desde que el presidente Juan Guaidó se juramentó el 23 de enero en las calles de Caracas. Por cierto, yo recuerdo que en aquella oportunidad el debate era que si se juramentaba o no se juramentaba, había parte de la población incrédula que eso sucedería, y ahí está, el presidente Guaidó asumió el compromiso
frente a millones de venezolanos y frente a la Constitución, y tenemos 83 días que hemos venido trabajando durante todo este tiempo en diversos temas, y en uno de ellos es el tema de la recuperación de la red consular. Todos los consulados estaban cerrados, todos los consulados estaban desmantelados, y esta aclaratoria también la hacemos porque quizás podamos imaginarnos que nosotros vamos a abrir una puerta de un consulado y podemos empezar a imprimir pasaportes, y no es así. No hay ningún tipo de comunicación con la base de datos del SAIME, todavía hay una usurpación del régimen en base a todo lo que es el sistema de información. Sin embargo, hemos empezado a pedir ayuda, y lo primero que vamos a tener, y aspiramos que lo podamos empezar a hacer antes de que finalice el mes de abril, es decir, en la última semana de abril, vamos a abrir o lanzar la página web de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, y con esa página web vamos a tener la apertura del registro consular de venezolanos en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para levantar el diagnóstico de las necesidades consulares que tenemos todos y cada uno de nosotros. Ahí nos vamos a conectar, ahí vamos a decir: soy Gustavo Marcano, mi número de cédula es tal, mi número de pasaporte es tal, y tengo la necesidad de renovar mi pasaporte, o tengo la necesidad de una carta de no objeción, o tengo la necesidad de una fe de vida, o tengo la necesidad de un pasaporte nuevo porque voté el anterior. En fin, vamos a hacer un diagnóstico de todo lo que es la necesidad consular, y ese registro hemos estado trabajando además con asesoría de diferentes organismos para garantizar que ese registro tenga los estándares de seguridad más altos que se requiere en un sistema que va a tener obviamente el sistema de identificación de todos los venezolanos que estamos en el exterior. La última semana de abril nosotros aspiramos que ya el embajador Vecchio esté anunciando la apertura del registro consular a través de la nueva página web de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos. Una vez nosotros empecemos a recibir todas lo que son las necesidades consulares, bueno, vamos a empezar a brindar respuestas y vamos a tener un canal de comunicación. No vamos a tener que seguir persiguiendo los correos o las cuentas de Twitter o las cuentas de Instagram para preguntarle a alguien, bueno, ¿qué pasó con tal trámite? No, vamos a tener un portal que va a fungir como una especie, además de oficina de atención al ciudadano, donde usted se va a conectar y va a obtener respuestas de lo que son las principales necesidades. Ese es el primer, proyecto que va a empezar a materializarse en las próximas semanas. Y el proyecto además más importante, y ahí estamos trabajando también con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos, porque además queremos que sea un proyecto que no solo sea de ejecución, el ámbito de acción nuestro de los Estados Unidos, pero como saben, David dirige el grupo de migrantes de la OEA, tenemos ahora embajador en la OEA que representa a los venezolanos. Queremos que esto sea un proyecto entonces que no solo se quede en Estados Unidos, sino que vaya país por país pudiendo multiplicarse, y que los venezolanos tengan oportunidad de registrarse en cada uno de los países para identificar sus necesidades y para empezar la progresiva reactivación de todo lo que es el sistema consular. Luego tendríamos un proyecto que es el más importante, que es la emisión de un ID consular. Los mexicanos lo llaman matrícula consular. Hay varias experiencias de diversos países que se han desarrollado para resolver parte del problema que tenemos los venezolanos cuando se nos pierde el pasaporte o cuando no tenemos el pasaporte vigente. Cuando acá se te pierde el pasaporte, no tienes el pasaporte vigente, no puedes realizar ningún trámite, o por lo menos se te complican todos los trámites más básicos dentro de los Estados Unidos. Sacarte la licencia de conducir, sacar el permiso de trabajo, acceder a todo lo que es la bancarización o acceder al sistema de salud, en fin. Y esa de cédula consular o ID consular, la idea es que nosotros podamos, una vez que abramos el registro, que los venezolanos empiecen a registrarse, que los venezolanos empiecen a identificar cuáles son sus necesidades, durante el mes de mayo aspiramos que nosotros podamos empezar a emitir esta identificación consular, que va a ser reconocida por el gobierno de los Estados Unidos, y va a ser un ID que va a sustituir, en este caso, a el pasaporte para los trámites internos. Estamos hablando que es un documento de identidad para los trámites dentro de los Estados Unidos. Y una de las cosas que
estamos también trabajando con insistencia con el Departamento de Estado, es que el Departamento de Estado pueda reconocer un decreto ley que ya está listo. Y eso es importante además anunciarlo. Hay un decreto ley que ya está listo, que va a firmar el presidente encargado Juan Guaidó, para prorrogar los pasaportes durante los próximos 5 años en el marco de la transición que hoy en día estamos viviendo en Venezuela. ¿Por qué no se ha firmado? Porque el presidente Guaidó nos pidió: yo quiero firmar esto cuando ya los países me vayan a reconocer definitivamente la vigencia de esta ley. Es decir, que el decreto se va a firmar cuando ya los Estados Unidos tengamos la respuesta positiva que se va a operativizar o se va a validar este mecanismo, y cuando todos los países de la OEA, y esa es la actividad más importante que hemos tenido durante los últimos días, que el gobierno de los Estados Unidos reconozca los pasaportes vencidos para aquellas personas que tengan la necesidad de viajar o para las personas que se tengan que movilizar durante los próximos años. Esto es, repito, un proyecto de ley que ya está elaborado, que estamos terminando de validarlo, y con esto resolveríamos quizás momentáneamente, entendiendo que la prioridad es el cese de la usurpación, entendiendo que este año nosotros aspiramos que cese la usurpación por completo, que tengamos un gobierno de transición en ejercicio y que se normalice toda la actividad posteriormente consular de Venezuela en los Estados Unidos y en el resto de los países, pero esta es la solución que estamos trabajando para los próximos días, para las próximas semanas, para que entre en vigencia y para poder empezar a darle respuesta a cientos de miles de venezolanos que no solo se encuentran en Estados Unidos, sino que se encuentran en diferentes países. Además, vamos a iniciar todo lo que es progresivamente la activación de servicios consulares en la página web. Hay, por ejemplo, mucha gente que ha estado acá viviendo, estudiando, se vino con visa de estudiante, con visa de talento, y ahora quiere seguir trabajando y requiere una autorización formal de la embajada o una carta de no objeción para no tener que regresar a Venezuela. Esos son servicios que se van a poder prestar. Básicamente se van a poder prestar todos aquellos servicios que no requieren de esa conexión en principio con el sistema del SAIME, sino que nosotros vamos a empezar a construir a través de ese registro toda nuestra data de identidad de los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, y ese es parte del trabajo que nosotros estamos realizando, y que con el favor de Dios y la Virgen, y créanme que nosotros no descansamos con esto porque entendemos la necesidad. No es verdad que nosotros vamos a abrir un consulado y vamos a empezar a imprimir pasaportes. A veces mucha gente, obviamente la ansiedad y la necesidad te lleva a exigir las cosas, como no olvidando que toda esta red consular fue absolutamente desmantelada y que tenemos mucho tiempo con ese derecho a la identidad vulnerado por el régimen venezolano, pero nosotros queremos que esto sea una de las acciones que nosotros podamos emprender y podamos ya materializar en las próximas semanas acá en los Estados Unidos. Entonces, en función de esto, nosotros vamos a tener esa página web activa la última semana de abril, la apertura del registro consular, y estamos trabajando para la emisión de ese ID consular para solucionar los problemas internos dentro de los Estados Unidos, y estamos bregando el reconocimiento de los pasaportes vencidos, o sea, la prórroga que se va a dar de los pasaportes vencidos por 5 años por la situación extraordinaria en la que estamos hoy en día los venezolanos. Esa es parte del trabajo que estamos haciendo. Y por supuesto, con respecto a el TPS se pide en todas y cada una de las reuniones con demócratas, republicanos, en la Casa Blanca, en el Congreso. No hay reunión en donde nosotros, como delegación de Venezuela, no aboguemos por esa protección temporal para los venezolanos. Está en revisión, es lo que nos han dicho tanto diputados, congresistas, y senadores, así como miembros del Departamento de Estado, y nosotros aspiramos también que las gestiones que hagamos vayan más allá de poder lograr el reconocimiento de los pasaportes vencidos, de regularizar nuestro tema de identidad en los Estados Unidos con el ID, sino que también podamos tener esa protección para los venezolanos acá en los Estados Unidos. Parte de nuestro trabajo que hemos venido realizando, con el favor de Dios y la Virgen, vamos a tener noticias muy pronto, y tengan la seguridad que objetivo principal, cese de la usurpación.
lograr efectivamente un gobierno de transición para que luego, como lo decía David, luego que tengamos el gobierno de transición plenamente vigente, en funciones, reconstruyendo el país, nosotros podamos llegar a un proceso de elecciones libres. Pero mientras logramos el cese de la usurpación, también tenemos que empezar a reivindicar los derechos de los venezolanos y en la medida, por supuesto, de la posibilidad, lo estamos trabajando y lo vamos a empezar a reivindicar muy pronto, y el primer paso va a ser esta apertura del registro a través de la página web. Con el favor de Dios y la Virgen, nosotros aspiramos que todo este proceso podamos tenerlo a más tardar para el mes de mayo, y estoy dando fechas y datos porque tenemos un cronograma de trabajo y tenemos una planificación que estamos trabajando con cada una de las autoridades. Así que estas visitas, nos decían temprano que bueno, que qué bueno que venimos para acá y qué bueno que estamos recorriendo los diversos estados de los Estados Unidos para llevar esta información. Bueno, ya lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo, y ahora van a ser mucho más frecuentes porque es la responsabilidad que tenemos como miembros de un gobierno, y nosotros no vemos esto como un privilegio, sino como una grandísima responsabilidad con cientos de miles de venezolanos, y por ello estamos acá y vamos a seguir recorriendo los Estados Unidos para llevarle el mensaje a nuestros venezolanos y para que sepan que se está trabajando en el objetivo principal, pero también se está trabajando para atender las necesidades de los venezolanos. Así que muchísimas gracias, estamos a la orden para cualquier pregunta, para cualquier inquietud, y esperamos que este tipo de encuentros lo podamos realizar muy pronto también en nuestra Venezuela, en cualquiera de las ciudades que llevan cada uno de ustedes en el corazón, como yo llevo la mía. Estoy convencido que más temprano que tarde vamos a estar allá y vamos a estar reconstruyendo nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo Marcano, y muchísimas gracias también a Marisela Castillo, David Smolansky por acompañarnos aquí en el panel, a todos ustedes. Vamos a continuación con la ronda de preguntas y respuestas. Ya hay una selección, con el permiso de ustedes voy a poner esto por acá. Vamos a alguna persona que falte por hacer preguntas, este es el momento. Para ponerla. Okay. Si todavía están escribiendo sus preguntas, hay una persona que está caminando en la sala para que pueda recoger las preguntas que tienen. Ok, vamos a dar un pequeño break. Todavía hay personas que tienen preguntas y están haciéndolas. Y le damos un descanso al panel y a ustedes también, unos minutos. Gracias. Café, una galleta.